una vez más a otro de nuestros videos, ahora con el tema sobre la investigación cualitativa y cuantitativa. Sin más, vamos allá. La investigación científica se puede abordar desde dos paradigmas o alternativas metodológicas. Estas alternativas metodológicas son de acorde o dependiendo del trabajo que se va a realizar y tiene dos formas principales. Una de ellas es la investigación cualitativa y la otra es la investigación cuantitativa. Hablando de la cualitativa, esta es la que recoge discursos existentes en torno al tema de investigación, para luego, con esto, realizar una interpretación rigurosa. Ojo, interpretación. La cualitativa no requiere de procedimientos numéricos, estadísticos o matemáticos. Más bien, en el momento que obtiene datos, los considera descriptivos. ¿A través de qué? Bueno, de una diversidad posible de métodos. Lo cualitativo interpreta, describe la información. Hablando de la cualitativa, es el método de investigación preferentemente empleado en las ciencias sociales. ¿Por qué? Por la facilidad y la empatía que tiene con ellas. La cualitativa no plantea hipótesis, más bien emplea inducción. Esa inducción la utiliza para obtener respuestas a las propias preguntas que se van formulando sobre la marcha de la investigación. El nombre cualitativo o cualitativa viene de cualidad, es decir, de los atributos de algo. Cuando hablamos de cuantitativa, esta investigación es la que emplea magnitudes numéricas y esas magnitudes las utiliza para expresar su trabajo o los valores o la representación técnica de su trabajo. ¿Cómo? Mediante técnicas experimentales o estadísticas cuyos resultados se pueden representar de forma matemática. Cuantitativa proviene de cantidad o cuantificación, esto es numeración. Y como su nombre lo dice, nos va a llevar a identificar y a tratar todos los tipos de investigaciones que están centradas en la causa y el efecto de las cosas. ¿Cómo o dónde ocurre esto? Principalmente en las ciencias naturales. Observemos cómo lo cualitativo estaba muy orientado a ciencias sociales y lo cuantitativo está muy orientado a ciencias naturales. ¿Qué pasa con lo cuantitativo? Pues que va a arrojar resultados descriptivos que vamos a poder generalizar e identificar con los datos que se obtengan. Ahora bien, ¿qué diferencias encontramos entre una y otra? Las principales diferencias entre estos dos modos de investigación tienen que ver principalmente con su enfoque, pero su enfoque va en otro sentido. En la cualitativa, por ejemplo, los métodos son analíticos, inductivos. El objetivo es obtener conclusiones a partir de las perspectivas que se tienen del problema que se está abordando y de las personas o sujetos que lo están abordando. Los resultados se expresan a través de un discurso verbal, sí, explicación, interpretación, que sin lugar a dudas está influenciada y valora significativamente el contexto y el entorno. Una investigación cualitativa es multimetódica. Claro, se puede hacer de varias formas. No parte, como ya lo dijimos, de una hipótesis que se tiene que comprobar, sino de una inducción, de un abordaje a la problemática específica que se pretende resolver. La cuantitativa, a su vez, utiliza métodos experimentales, todo lo que conocemos normalmente como experimentos. Y recordemos que en los experimentos, en lo experimental, el azar tiene una gran intervención, tiene un gran porcentaje, una gran medida de cómo va a garantizar la objetividad de los resultados. ¿Por qué?
Pues recordemos que la gran mayoría de las investigaciones no resultan en lo que originalmente se esperaba. Es fortuito, es ocasional, vamos, azar. Además, estos experimentos son representados por la cuantitativa a base de números y de lenguajes formales. Y es ahí donde empieza la gran magia y la gran diversidad, porque todas estas ciencias naturales y lo que arrojan, que es enorme el abanico, se transfiere y se convierte en números y lenguajes formales para que pueda ser comprendido y utilizado por los seres humanos. Podría decirse entonces que la cuantitativa valora la objetividad, el objeto, lo que está más allá de, mientras que la cualitativa valora la subjetividad, o sea, el sujeto. Es como si dijéramos que la cuantitativa se va a enfocar en los fenómenos, en lo que ocurre, en lo que nos rodea, mientras que la cualitativa se va a enfocar en nosotros, los sujetos. Y aquí hay que hacer una observación importante. En la cuantitativa, como se valora sobre todas las cosas la objetividad, no da pie a interpretaciones o a sentimientos. Es lo que es, lo que está ahí manifestado y listo. Mientras que en la cualitativa sí es altamente valorada la subjetividad, el cómo lo interpreta, el cómo lo representa el sujeto. En sus métodos para obtener información, la cuantitativa se basa y emplea directamente estadísticas, descripciones matemáticas, formularios, fórmulas, teoremas, leyes, todo eso que conocemos, sobre todo en el aspecto y en el mundo de las ingenierías, por ejemplo, de la medicina, ese tipo de cosas. En cambio, la cualitativa se basa y emplea relatos, narraciones, explicaciones, cuestionarios, ese tipo de cosas. Incluso entrevistas, ¿por qué no? La cuantitativa generalmente se basa y emplea muestras aleatorias, de tamaño enorme, con una gran cantidad de datos, que requieren unas capacidades de procesamiento bastante significativas, mientras que la cualitativa emplea muestras seleccionadas y representativas. Los métodos de muestreo también son diferentes entre ambas. La cuantitativa emplea métodos estandarizados y numéricos, mientras que la cualitativa se va estrictamente a lo flexible y lo narrativo. Vamos, no hay rigidez en lo que se está planteando, lo cual es muy favorable sobre todo en las ciencias sociales. Las conclusiones obtenidas en una investigación cuantitativa son definitivas, son formales, son contundentes y aparecen al final de todo estudio o investigación que se realiza a través de ella. En cambio, en la cualitativa, los resultados son provisionales, pueden variar, son dinámicos y cambian constantemente, por lo que hay que estar revisando de forma continua a lo largo del trabajo el comportamiento y la tendencia que ocurre con esto. Con respecto al tipo de ciencia en el que podemos utilizarlas, las cuantitativas son de uso general para todo lo que tiene que ver con ciencias exactas, llámese física y todos sus derivados, llámese dinámica, todos sus derivados, las matemáticas y todos sus derivados, las ingenierías, ese tipo de cosas, ¿no? Las químico-biológicas, ese tipo de detalles, o ese tipo de áreas del conocimiento, mejor dicho. Mientras que las cualitativas son de uso común para, como ya dijimos, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales y humanidades. Toda la interpretación, todo lo que el sujeto genera. Esta tabla que obtuve de sus respectivos autores, los cuales cito en el video, pues nos hace una concentración importante sobre diferentes aspectos que se pueden leer y que se pueden aprovechar para evaluar estas dos tipos de investigación. Puedes ver o puedes considerar aspectos como los objetivos, y podemos observar que la cuantitativa quiere probar una hipótesis, mientras que la cualitativa quiere comprender un proceso.
Por ejemplo, otro aspecto es el método de análisis de datos. El método para la cuantitativa es deductivo, mientras que para la cualitativa es inductivo. En fin, como pueden ver, hay una serie de aspectos que nos permiten encontrar con mucha claridad las diferencias entre una y otra. Ahora bien, los tipos de investigación cualitativa principalmente se identifican tres. El primero de ellos tiene que ver con la etnográfica, y esta no es otra cosa más que la observación participante, esto es, el que estés presente y des testimonio para intentar obtener conclusiones respecto a los grupos humanos de tu interés o respecto a los grupos que están involucrados en tu investigación. Este tipo se emplea generalmente cuando se hacen trabajos como por ejemplo de antropología. Otro tipo de investigación cualitativa es la investigación participativa. Esta lo que hace es tratar de relacionar diferentes eventos que tienen que ver específicamente con el ámbito de nuestra investigación e involucra a diferentes grupos humanos. ¿Qué trata de lograr? Bueno, pues encontrar el vínculo subjetivo entre esos grupos o entre esas series de eventos que están ocurriendo. La investigación-acción, que sería la tercera, propone principalmente vías de acción o de participación en el problema. A menudo pretende darle una solución considerando al investigador como un actor y no como un espectador. Esta investigación-acción es la favorita de muchos sociólogos. ¿Para qué? Pues para lograr involucrar y detectar con detalle y a precisión lo que está ocurriendo en la investigación que están desarrollando. Ahora bien, hablemos o demos un ejemplo de investigación cualitativa. Uno muy clásico, muy tradicional, es el sondeo de opinión política, los sondeos de preferencias políticas. Esto está aplicado a una población al azar, a la cual se le van a realizar una serie de entrevistas. Y cae en esta investigación cualitativa porque elige las preguntas que le van a hacer a todos estos entrevistados en base al tema o a los temas que se desean abordar. Las preguntas serán respondidas de manera subjetiva por cada entrevistado. No sabemos cuántos, pero cada entrevistado va a dar sus respuestas, generalmente subjetivas, a lo que esa persona ve, siente, oye, considera. Lo que va a pasar aquí es que se va a acumular una enorme base de datos de respuestas que el investigador va a tener que ordenar, va a tener que interpretar, va a tener que tratar. Y a partir de que lo haga, va a poder obtener determinadas conclusiones respecto a los intereses, las intenciones de voto que tenga la población y las preferencias que ésta haya mostrado. ¿Cómo? Pues generalmente se hace una extrapolación de la muestra que entrevistó, los que hayan sido, al todo, al general, a lo que es el universo de población. Los resultados que el investigador obtenga le van a permitir concluir y determinar tendencias. Obvio, esas tendencias no quieren decir que van a ser las que priven a la hora de la votación. El resultado va a ser parcial, subjetivo y sobre todo influirá, ojo con esto, influirá en el cumplimiento, en la ejecución del voto. Cuando se hace una encuesta política, luego se publica a los medios. ¿Para qué? Para que influya, para que aquellos que dudaban, para que aquellos que no estaban considerando votar por, se vean influidos por los resultados de esta entrevista y entonces arrastre a que sea verdad, a que se cumpla. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Orientando a la población a que vote por la persona que resultó beneficiada en este ejercicio. Cualquier parecido con la realidad en cada periodo electoral es pura coincidencia. Ahora, hablemos de los cuantitativos, tipos de investigación cuantitativa. La primera de ellas es la descriptiva.
Esta ocurre generalmente en la etapa inicial de la investigación científica. Aquí lo que se va a hacer es ordenar, clasificar los resultados obtenidos de una observación directa de la realidad para ver si empata, si está en torno a una hipótesis. Tenemos la analítica, en donde lo que sucede es que se establecen comparaciones con los números, con las variables, con las estadísticas, con el histórico, de todos esos grupos o elementos que se están estudiando, según se haya dado durante las etapas del muestreo. Después tenemos la experimental, que no es otra cosa más que aquellas que dependen de la repetición sistemática y constante, que nos va a permitir comprobar que esos eventos que estamos analizando ocurren o pueden ocurrir en un ambiente controlado y nos van a arrojar resultados que nos van a permitir construir conclusiones generalizables. ¿Cuántos experimentos? Es muy variable, depende de qué se esté tratando, cómo se esté tratando, dónde se esté tratando, con qué recursos se esté tratando. Ahora bien, una forma de mostrar o de explicar esto es con el respectivo ejemplo de investigación cuantitativa. Y aquí vamos a hablar de un testeo de una prueba de medicamentos. Todos sabemos que las farmacéuticas, cuando generan un nuevo medicamento, recurren a un grupo contratado de seres humanos o de personas que se van a prestar para consumir el medicamento y se puedan analizar los resultados adversos o benéficos de la aplicación y consumo de ese medicamento. Para esto se toma una población de estudio, 500, 1000, 2000, 3000 personas, no lo sé. Se les va a suministrar no solamente el medicamento, sino en distintas concentraciones, en diferentes horarios, bajo diferentes condiciones alimenticias o de salud, características de peso, de género, en fin, hay una serie de variables por ahí. Y lo que va a suceder con esto es que van a empezar a medir objetivamente los resultados de todas y cada una de las variables o variaciones que acabo de mencionar, y así van a poder determinar el margen de efectividad del producto. ¿Hasta qué? Hasta que sea concluyente, absoluto, y entonces puedan obtener la aprobación de la FDA para salir a mercado. Este resultado, o los resultados que obtengan, nada tienen que ver con las perspectivas de los sujetos, vamos, no tienen que ver con las personas, ni con lo que piensan las personas, ni con quién son las personas, si son personas de la calle, si son obreros, si son empleados, si son ejecutivos, si son amas de casa, en fin, no. Las respuestas que se van a obtener tras la administración del medicamento están basadas estrictamente en las variables que mencioné hace un momento: dosis, horario, género, en fin. Luego, todo ese montón de información, todo ese montón de datos que se obtienen, se tienen que consolidar, interpretar y expresar en porcentajes. Y ya con esto nos vamos a poder referir a la cantidad de pruebas hechas en una población escogida al azar y los resultados que se obtuvieron de ella. Ya con todo esto explicado, hay tres observaciones que vale la pena hacer. Hay investigadores que consideran que no solamente existe lo cualitativo ni lo cuantitativo, sino que también podemos decir que existe lo mixto o la mixta. ¿Y por qué dicen eso? Bueno, hay que tener en cuenta que estos dos métodos no son excluyentes, se complementan. Por eso consideran algunos que existe la mixta. Y para ello cito lo siguiente: los datos cualitativos se pueden trasladar a datos cuantitativos. Y aquí está el ejemplo. La cantidad de veces que un entrevistado o que los entrevistados usaron una palabra en particular para describir un producto o servicio se puede medir, se puede calcular y por lo tanto se convierte en datos cuantitativos. Por otra parte, otra forma de ejemplificar esto: los métodos cuantitativos también se pueden convertir en cualitativos. ¿Por qué?
Porque una vez que tienes datos, cifras, números duros, porcentajes, alguien tiene que explicarlos, alguien tiene que interpretarlos, darle significado, convertirlos a un lenguaje popular y entonces transmitirlos. Y ahí es cuando tu proyecto cuantitativo se convierte en cualitativo. Aquí es donde aprovecho y quiero invitarlos a todos ustedes a la acción, a que tomen su proyecto de investigación y consideren si lo cualitativo o lo cuantitativo es útil para desarrollarlo, y entonces pues manos a la obra. Trabajen, construyan su respectivo proyecto en base a la investigación cualitativa o cuantitativa. Hasta aquí este video. Les pido por favor que se suscriban a nuestro canal, que activen esa campanita de notificaciones y por favor nos regalen un me gusta, que no les cuesta nada, para seguir construyendo más y mejores videos. Como pueden ver, del lado izquierdo ya están las imágenes y las ligas a otros interesantes videos de nuestro canal. Un saludo, hasta pronto.